en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Bueno, estamos aquí en su programa de Desarrollo Cristiano. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Es un tema que vamos a desatar, es muy importante, sobre la justificación. Nos preguntan, ¿qué es la justificación? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuál es el momento en que Jesucristo justifica al hombre? Así que vamos a ver un outline o un bosquejo rápido de algunos ingredientes que nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a introducirnos con la Biblia, claro. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, para los que acaban de sintonizar, estamos en Romanos 5, 1 y 2. El tema es justificación. Bueno, la primera pregunta que hay que hacer en este bosquejo sería: ¿qué significa la palabra justificación? Justificación, así sencillo, hay muchas definiciones en la teología, pero lo más sencillo, lo más simple a nivel de niño, a nivel infantil, justificación es cuando Dios hace inocente al pecador de toda culpa, claro, por el pecado que este hombre ha cometido. Así que Dios no toma en cuenta toda tu vida de tanto pecado. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario para que tú fueras justificado. En otras palabras, si lo volteamos de otra manera, diríamos de esta manera, que cada uno tendría que pagar por su propio pecado en una cruz, si es que fuéramos a morir en una cruz. Porque alguien dice, bueno, pero el único que murió en la cruz es el Señor Jesucristo. Bueno, Jesucristo murió en el año 31 más o menos, así que antes del año 31 de nuestra era cristiana ya se había inventado el sistema de la muerte por cruz. Así que ya había muchos reos que también habían muerto antes del Señor Jesucristo. Ahí tenemos a los dos reos también que están al lado de Él. Así que no vaya a creer que Jesucristo fue el único y que por coincidencia metieron a estos dos ladrones a un lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, así que justificados pues por la fe. La primera pregunta es, ¿cómo viene la justificación? Bueno, la justificación viene por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra fe es cuando creemos en Dios sin haberlo visto. Hay personas que quieren creer en Dios y dicen, yo necesito ver a Dios. Otras personas dicen, yo necesito que Dios me haga un milagro con mi hija que está muy enferma, mi madre o cualquier familiar. Entonces yo voy a creer en Dios. Fe es cuando no tienes la sanidad, pero que por esperanza, que esta fe alimenta la esperanza, entonces viene el milagro de Dios. Amén. ¿Qué otra característica hace la justificación? Número 2, nos da acceso, nos da entrada a la presencia de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Así que tenemos entrada, y esta entrada también dice acceso, o Dios nos permite entrar a su gloria precisamente por medio de la fe, pero es un acceso. No va a haber acceso, no va a haber entrada, no va a haber acercamiento a Dios si no tenemos esa palabra fe. Amén. La palabra de Dios dice que la fe es la seguridad, es la convicción de las cosas que no se ven. Así que por eso los cristianos, cuando decimos, esta persona va a sanar de cáncer, o va a sanar del SIDA, cualquier enfermedad, del coronavirus, de lo que está pasando ahorita, a eso se le llama fe, sin haber visto a Dios, también sin creer así rápidamente por medio del cerebro humano, que en veces nosotros descreemos y decimos que no va a sanar esa persona, pero todo eso se hace por fe. Amén. Así que esa es la cosa, la justificación viene por fe, y luego número 2, por medio de esa justificación, para explicarle, viene la entrada a la presencia de Dios. Amén. Recuerde bien que nosotros, antes de venir al Señor Jesucristo o a Dios,
Éramos personas que veníamos muy mal, algunas destrozadas económicamente, otras destrozadas espiritualmente, otras moralmente. Bueno, dice la Biblia que nuestras obras, dice Isaías, que eran como trapos de inmundicia, sucios, pero tuvo que venir el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, que es su nombre. En ese nombre hay sanidad, en ese nombre también se echan fuera los demonios y en ese nombre tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que esa es una cosa súper interesante. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículos 24 25, sin perder esta cosa de la justificación. Romanos 3, 24, 25, dice la palabra de Dios, siendo justificados, fíjese, note la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados, o sea, siendo no culpables. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Ya usted y yo no tenemos nada que hacer, no tenemos que preocuparnos, tengo que pagar dinero, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer una obra muy buena para que Jesucristo me perdone. No, ya somos justificados gratuitamente, no necesita pagar dinero, ¿ok? Hay veces que hay personas que tienen tanto pecado acumulado que tienen que pagar ciertas cosas, como se le llaman las indulgencias de $3,000, de $5,000, y que solamente un hombre en la tierra, dicen ellos, puede absolver al hombre de pecado. Pues no, Jesucristo dice que Él ya pagó el precio por nosotros. Hay una parte que se me está viniendo a la memoria, si no falla la memoria, es allí en Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9, si usted lee todo eso, pero yo se lo sumarizo rápido. Dice la palabra de Dios que si tenemos la confianza en Dios, Él nos va a perdonar todo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿qué cosa? De todo pecado. Fíjese bien, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero esa justificación es gratuitamente. Es otra característica de la justificación. Usted y yo no tenemos que pagar nada. Amén. Y dice por su gracia. Ahora, me preguntan y dicen, a lo mejor usted puede preguntar también, bueno, ¿y qué es la gracia de Dios? La gracia, todos la definimos muy sencillo, simple, es un favor inmerecido de Dios. ¿Y qué es inmerecido? Que el hombre no merecía esa gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia viene por medio de la fe. Ya estamos hablando de la fe también, así que la gracia y la fe están combinados, porque si no hay gracia, pues automáticamente no vemos cómo viene esa gracia. Viene por medio de la fe. Fe es creer en Dios. Hay veces que las personas nos preguntan y nos dicen, pero ¿cómo voy a creer en Dios si yo no lo veo? Bueno, pues hay muchas cosas que no vemos. El aire no lo vemos, pero lo sentimos, ¿ok? El dolor que trae una persona en su cuerpo, en el hígado, de cáncer, yo no puedo ver el cáncer, pero la persona también no lo puede ver, pero lo siente. Hay veces que nosotros no tenemos que ver a Dios, pero tenemos que sentir. La electricidad no la vemos que corre a 300,000 kilómetros por segundo, pero sentimos cuando palpamos en el alambre la corriente de la electricidad. Así que nosotros no miramos 2 y 2 son 4, o 2 por 2 son 4. Es una forma subjetiva, no vemos así rápido, pero en la mente estamos allí pensando que sí existe ese 2 y 2 son 4. Así que dice la palabra de Dios también el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué cosa? Pasados. Dios es un Dios infinito. Dios tiene una memoria privilegiada. Él es infinito, Él es inmutable. Él es el hombre más sabio que podamos ver en la tierra, pero hay cosas que a Dios se le olvidan. Por ejemplo, dice, Él sepulta tus pecados, Hebreos, en la más profunda mar y nunca más se acordará de ellos. Y no quiere decir que no se va a acordar. No quiere decir que Dios sea un Dios que no tiene memoria, sino que cuando Dios perdona, le perdona todas sus faltas. El Señor Jesucristo ya no tiene que preocuparse, ya no tiene que acordarse, ya nunca más se va a acordar de su pecado. Claro que tiene memoria, pero lo que quiere decir es que Dios no toma en cuenta tu pecado. Hay una palabra en Romanos, si no me falla la memoria, es un verbo muy curioso que lo usa la Biblia, dice imputar nuestro pecado, I-M-P-U-T-A-R, imputar nuestro pecado.
quiere decir que Él, ese verbo en el diccionario quiere decir que no toma en cuenta nuestros pecados, a pesar de todo lo malo que nosotros somos y hacemos. Él dice, no te preocupes, yo ya pagué el precio, ya pagó el precio por toda la humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ahí lo dice también en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ningún hombre sobre la tierra, por muy bueno que sea, no podemos decir o no vamos a decir que yo no he pecado, yo no me he metido con mujeres, yo esto, yo aquello. No, Señor, todos fuimos pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque unos fallan a lo mejor en el adulterio, otros fallan en la fornicación, quizás otros fallamos con mentiras, a lo mejor fallamos con otras cosas peores. Entonces todos estamos destituidos, o sea, nadie en la humanidad, en el mundo entero, estaba calificado para ser salvo. Todos hemos pecado de alguna manera delante de Dios. Entonces vino la propiciación. Y el propiciación, hermanos, esta propiciación solamente Jesucristo la ha hecho en la cruz del Calvario. En el tabernáculo había 3 partes, si no falla la memoria, los atrios, el lugar santísimo y el lugar santo y el lugar santísimo. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, si es que no estoy equivocado, allí estaba el propiciatorio, ¿ok? Pero también cuando entra uno, que entraban por el gate o que entraban por los corralitos allí a darle la oveja al sacerdote, ¿verdad? Allí había también el altar de los holocaustos, allí se derramaba la sangre. Entonces lo que quiere decir que tenía que haber un cordero que era un tipo y figura de lo que habría de venir, de que Jesucristo tenía que morir y derramar sangre. Alguien puede decir, pues qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo no murió fusilado? Bueno, pues es que murió de esa manera porque la Biblia ya estaba escrita y estaba establecido como 600 años antes. Isaías en el capítulo 53 ya había profetizado que él iba a morir y que iba a estar desfigurado de su rostro. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, repito, fuimos nosotros curados. No se le olvide entonces que esa llaga, todo lo que él tuvo en su cuerpo, él estuvo haciendo cosas tremendas por todo el hombre. Fíjate, nuestros pecados son perdonados, nuestras enfermedades son sanadas, por su llaga fuimos curados y además nos lleva a la gloria eterna. Esa justificación es una palabra hermosa, que tú no merecías ser justificado o no merecías ser inocente de todos tus pecados y las faltas que has cometido. Dios es nuestra justificación. En la parte número 2 vamos a hablar sobre un tema súper interesante, que es la parte número 2 sobre el tema de la justificación. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que trae la justificación y qué más ingredientes podemos aprender de Romanos sobre el tema de la justificación y en otras partes de Gálatas también. Así que, hermano, pues le dejamos aquí. Es un placer que usted nos escuche. Estamos allí al final del programa. Tome nota de las redes sociales, escríbanos también, llámenos también, y pues también si necesita enseñanzas de profecía, enseñanzas de salvación, enseñanzas del matrimonio, comuníquese con nosotros, háblenos o escríbanos allí en el correo electrónico de la iglesia también. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hasta el próximo programa, parte número 2 sobre el tema de la justificación.